Bien, a continuación vamos a hacer un ejercicio de electrolisis en el que tenemos una celda electrolítica de cloruro sódico y se produce cloro gaseoso e hidróxido sódico a nivel industrial. El enunciado dice lo siguiente: se dispone de una celda electrolítica industrial para la producción de cloro e hidróxido sódico. Dicha celda contiene una solución de cloruro sódico concentrado que se electroliza con una corriente de 3 kA, desprendiéndose hidrógeno en el cátodo y cloro en el ánodo. Nos piden A, escribir las semireacciones, y B, la producción diaria de cloro en metros cúbicos a 300 Kelvin y 2 atmósferas si el rendimiento de la corriente es del 80% y la producción diaria de hidróxido sódico en kilogramos con el mismo rendimiento de la corriente. Bueno, vamos a hacer el A, escribir las semireacciones. Entonces debemos recordar primeramente que en una celda electrolítica el cátodo es negativo y el ánodo es positivo, a diferencia de lo que ocurre en las pilas galvánicas. Así tendremos en el cátodo polaridad negativa y se sigue dando la semireacción de reducción. En el ánodo tenemos polaridad positiva y se sigue dando la semireacción de oxidación. Es decir, tenemos la polaridad invertida con respecto a las pilas, pero las semireacciones son las mismas. Bueno, y nos dicen en el enunciado que en el cátodo se produce o se desprende hidrógeno. Si se desprende es hidrógeno gaseoso, H2, mientras que en el ánodo se produce cloro. Por tanto, se desprende cloro gaseoso, Cl2. Bien, en cuanto a las semireacciones, la de reducción, desprendimiento de hidrógeno, podríamos pensar que este hidrógeno procede de la siguiente semireacción, de la reducción de los protones para dar hidrógeno que se desprende. Sin embargo, en ningún momento nos están diciendo en el enunciado que esta disolución concentrada de cloruro sódico esté acidificada. No hay ningún ácido en el medio y además se está produciendo hidróxido sódico. De algún modo se tienen que producir iones hidroxilo o H-, con lo cual la producción de iones hidroxilo hace imposible prácticamente la presencia en cantidad suficiente de protones para que se dé esta semireacción de aquí. Así pues, en el cátodo se ha de producir una reducción que produzca H2, pero no debe ser esta de aquí. ¿Cuál será? Pues es la reducción del agua. Recordemos que en las celdas electrolíticas hay una serie de procesos catódicos y anódicos, y uno de los procesos catódicos es la reducción de agua según la siguiente semireacción. Si vemos así estaría ya ajustada, tendremos 4 hidrógenos y aquí 2 y 2, 4, 2 oxígenos y 2 oxígenos, y las dos cargas negativas de los hidroxilos se compensan con los 2 electrones, 2 cargas negativas de 2 electrones. Esta es la semireacción de reducción que tiene lugar en el cátodo de una celda electrolítica en la que tenemos cloruro sódico. Siempre va a ser de este modo y lo que vemos por tanto es que producimos hidrógeno gaseoso que se desprende e iones hidroxilo en el medio que serán los que darán lugar al hidróxido sódico que nos dicen que se está produciendo. Está aquí. Bien, ya tenemos la semireacción de reducción del cátodo. Ahora vamos a la semireacción de oxidación del ánodo. En este lo que se tiene que desprender es cloro. Por tanto, simplemente nosotros tenemos cloruro sódico disuelto en el medio, entonces tenemos aniones cloruro, que obviamente se pueden desplazar hacia el ánodo porque el ánodo tiene polaridad positiva y se van a sentir atraídos por este, y entonces los cloruros se desplazan hacia el ánodo y pierden electrones para dar cloro gaseoso que se desprende. De esta forma, estas serían las dos semireacciones que tienen lugar en el cátodo y en el ánodo de esta celda galvánica. Bien, a continuación vamos a realizar un segundo apartado, que es la producción diaria de cloro, es decir, qué cantidad de cloro medida a 300 Kelvin y 2 atmósferas se produce en 24 horas si tenemos un rendimiento de la corriente del 80%. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es determinar
los coulombios, es decir, la carga que pasa a través de la celda electrolítica en un día. Para ello vemos que nos dan la intensidad de corriente en kiloamperios y debemos recordar que un amperio son coulombios partido segundo. Esto quiere decir que la carga es intensidad por tiempo. Vamos a aplicar esta fórmula. La carga que atraviesa la celda electrolítica es I por T. Aquí tendremos coulombios partido segundo, aquí tendremos segundos, se simplificarán y nos quedará el resultado en coulombios, como efectivamente corresponde a la carga en coulombios. Bien, tenemos esta fórmula y sabemos que la intensidad de corriente es de 3 kiloamperios. Es decir, multiplicando por 1000 tendremos que es 3000 amperios. El tiempo son 24 horas, porque nos están diciendo producción diaria. Y entonces 24 horas sabiendo que una hora son 3600 segundos. Esto nos da 86.400 segundos. Una vez determinado esto, simplemente multiplicaremos I por T y nos quedará que la carga es 3000 por 86.400, que nos da un valor de 2,6 por 10 a la 8 coulombios. Es siempre de un valor de carga en coulombios del que debemos partir para los cálculos estequiométricos, porque son estos valores en coulombios que se relacionan, los que se relacionan con los electrones y los electrones los que se relacionan con la producción de uno de los compuestos. Entonces, bien, ya tenemos el valor en coulombios, vamos a partir de él para calcular la cantidad de cloro producida. Diremos que 2,6 por 10 a la 8 coulombios, sabiendo que ahora podríamos decir que 96.500 coulombios son un electrón. Sin embargo, nos están diciendo que el rendimiento de la corriente, y por tanto el rendimiento de la carga, no es pleno, es del 80%. ¿Qué significa esto? Pues significa que de cada 100 coulombios que atraviesan la celda electrolítica, solo son aprovechables 80. Por ello tenemos que incorporar un factor de conversión que diga los coulombios reales, los coulombios producidos y los coulombios aprovechados. Estos coulombios son los producidos. ¿Por qué? Porque tenemos una celda de 3 kiloamperios que está funcionando durante 24 horas, producirá esos coulombios. Sin embargo, la celda electrolítica no es capaz de aprovecharlos en su totalidad. Por ello pondremos 2,6 por 10 a la 8 coulombios producidos. Aquí también lo podemos añadir para mayor claridad, producidos por la celda, pero de cada 100 coulombios que produce la celda, únicamente se aprovechan 80 coulombios. 80 coulombios aprovechados. Esto lo determinamos de aquí, 80% de rendimiento. De cada 100 coulombios producidos por la celda, 80 se aprovechan. Y los 80 aprovechados son los que efectivamente son capaces de producir cloro. Así, ahora diremos que 96.500 coulombios aprovechados son un mol de electrones y que 2 moles de electrones son un mol de cloro gaseoso. De esta forma determinamos los moles de cloro, obtenemos un valor de 1078 moles de cloro, y con este valor haremos la fórmula P por V nRT de los gases ideales, puesto que estamos a 300 Kelvin y 2 atmósferas. Simplemente nos piden el volumen en metros cúbicos, lo vamos a calcular ahora en litros, que es como lo despejaremos de esta fórmula, y diremos 2 atmósferas por V igual a 1078 moles por 0,082 por 300 Kelvin. Esto nos da un volumen de
cloro de 13.259 litros, y ahora diremos que 1000 litros son 1 metro cúbico, puesto que nos están pidiendo el resultado en metros cúbicos, y tendremos un volumen final de 13,26 metros cúbicos de cloro producidos en un día. Bien, por último realizaremos el tercer apartado, que es la producción diaria en kilogramos de hidróxido sódico. Para ello volveremos a partir del valor de la carga que atraviesa la celda electrolítica que hemos calculado en el apartado B, es decir, 2,6 por 10 a la 8 coulombios, y recordando que tenemos un rendimiento del 80%, que implica que de cada 100 coulombios producidos, solo se pueden aprovechar 80 coulombios para la producción, en este caso, de iones hidroxilo. Bueno, partimos de este dato, por tanto, de los 2,6 por 10 a la 8 coulombios, producidos, y decimos que de cada 100 coulombios producidos, solo 80 coulombios son aprovechados. Incorporamos el factor de rendimiento y ahora ya podemos pasar a la ecuación química correspondiente, la semirreacción de reducción. Vemos que 96.500 coulombios son 1 mol de electrones y que 2 moles de electrones producen 2 moles de iones hidroxilo. Una vez que tenemos los moles producidos de iones hidroxilo, podemos hacer la analogía. Sabemos que el compuesto que estamos produciendo es NaOH, lo cual quiere decir que por cada mol de NaOH tenemos un mol de OH-. Cada mol de NaOH contiene un mol de OH-. Es decir, que incorporaremos este factor aquí y diremos que tenemos esta cantidad de moles de OH- sabiendo que un mol de OH- se halla en un mol o produce un mol de NaOH. Bien, ahora ya tenemos los moles de hidróxido sódico, pero nos están pidiendo el resultado en kilogramos. Así, ahora debemos incorporar la masa molecular y diremos que un mol de NaOH son 40 gramos, y que 1000 gramos son 1 kilogramo. Así obtenemos el resultado en kilogramos de NaOH producidos en un día y nos da un valor de 86,2 kilogramos de NaOH.